Finalmente, revisemos el tema de instrumentos afectivos. Tal como lo tocamos en la semana 4, los instrumentos afectivos de alguna manera nos permiten comprender cuál es el foco desde el cual nosotros nos vamos a centrar en desarrollar en inteligencia emocional, o qué es lo que vamos a empezar a desarrollar y a trabajar. Vamos a mirar este mentefacto, que es un poco el que ustedes trabajaron en la semana 4, y básicamente los instrumentos afectivos, yo quisiera partir de una premisa, y es que nosotros tenemos instrumentos mentales involuntarios, que esos instrumentos mentales involuntarios son, en este caso, las emociones, que muchas de ellas obviamente son producidas a través de un estímulo que viene de la realidad, que genera la emoción, y que de esa emoción se desencadena una respuesta, puede ser adaptativa o inadaptativa. Pero tenemos instrumentos mentales voluntarios, que son aprendidos, que es donde encontramos nuestros instrumentos afectivos, que son los que nosotros empezamos a trabajar en inteligencia emocional, pero dentro de la comprensión en el punto del ciclo vital de un ser humano. ¿Qué quiere decir eso de ciclo vital? En el momento de desarrollo y de evolución de un ser humano. Esto no quiere decir que con lo que yo les voy a mostrar ahorita, como ustedes lo leyeran, es que solamente eso se dé en un momento de la vida. Digamos que hay una estandarización de que se ponen unos ciclos de vida en los que ocurre, pero que podemos verlo al transcurso de los años, ¿sí? Que de alguna otra manera sí obedece a un desarrollo evolutivo, pero que no es esto una camisa de fuerza para no poder hacer una lectura mucho más conjunta de lo que empieza a pasar en un ser humano en el proceso de formación en toda la vida. Ojo acá, todos los instrumentos mentales voluntarios que son aprendidos tienen una función, un contenido y una estructura. ¿Qué quiere decir? Que nos sirven para algo, que en este caso la función de los instrumentos mentales voluntarios es ser preventivos, es anticiparnos. Tienen un contenido, o sea, están hechos, están de alguna otra manera estructurados, ¿sí? Que en este caso los instrumentos mentales voluntarios, el contenido tiene que ver con los elementos que conforman esos instrumentos, y la estructura, el tipo de relación que tienen esos instrumentos voluntarios en términos de esa cadena de pasos o de acciones que pueden tener los instrumentos voluntarios. Pero acá nos vamos a centrar en solamente los afectivos, o sea que nuestros instrumentos afectivos tienen una función. ¿Y para qué nos sirven? Pues para generar acciones tendientes a la reciprocidad, al equilibrio, al bienestar común. Para eso nos deben servir. ¿De qué están hechos o cuáles son los contenidos? De esas percepciones que nos afectan en el ciclo de vida, y que nos van de alguna otra manera, y que eso se van cambiando en la medida en que vamos transitando en el ciclo de vida, y que la estructura es que tienen un origen, siempre van en una dirección definida, tienen una magnitud, que eso quiere decir la intensidad, y tienen una duración. Dentro de esa cadena de instrumentos afectivos, que es lo que vemos acá en el mentefacto como infraordinadas. Ojo, porque aquí tenemos un criterio de infraordinación, o sea que las estamos infraordinando según su evolución, como acabé de mencionar. Los sentimientos, digamos que la idea es que se forman desde los 2 hasta los 5 años, básicamente. Las actitudes de los 5 a los 17 años, y los valores de los 18 en adelante. Vamos a centrarnos y vamos a revisar cada uno de ellos para que ustedes los comprendan, y es que los sentimientos, como ya lo vimos,
vamos a heredar en este caso las isordinadas, y nuestras isordinadas en la función, el contenido y la estructura. Entonces, los sentimientos, ¿para qué nos sirven? Para calificar la reacción emocional. O sea, yo tengo una serie de emociones frente a alguien que, en la medida en que eso se va cualificando, se van corporalizando en un sentimiento. Pero también tienen un contenido, que es esa percepción que yo tengo de esa reacción emocional que me produce esa persona o que me produce esa situación. Y de alguna otra manera también tienen un origen, que el origen es la reacción emocional. Tienen una dirección, que en este caso esa dirección es a buscar el equilibrio personal individual, netamente individual. Tienen una magnitud, o sea, una intensidad, y es que es fisiológica y es alta, y de alguna otra manera se evidencia a través de cambios fisiológicos que se producen en función de ese sentimiento que puede estar generando en una persona. Y la duración va a depender del grado, en este caso de representación, de significancia, que tenga ese sentimiento para esa persona. Vamos a ir viendo. Como ya les mencionaba, entonces vamos a ver que estamos en esta diapositiva. De hecho, estoy utilizando como una metáfora sobre la silla. Es que la silla tiene una función, un contenido y una estructura, como para que ustedes puedan hacer ahí el insight o la relación entre estas tres isordinadas de los instrumentos afectivos. Siempre vamos a tener una función, un contenido, una estructura. Y aquí hago yo la metáfora también con paracaídas, y es que el origen siempre va a ser que el instrumento afectivo siempre va a venir con una fuerza y una procedencia de o una emoción o un sentimiento, de alguna parte va a venir. La dirección es hacia dónde va, hacia dónde se va a dirigir ese instrumento afectivo, llámese sentimiento, llámese actitud o llámese valor. La magnitud, como ya lo venía yo describiendo, tiene que ver con el nivel de impacto que eso tiene frente a una persona y cuánto puede durar. Bien, vamos a ver entonces que aquí los sentimientos tienen primero un origen, y ese origen está en las emociones. O sea que ustedes, cuando tienen una reacción emocional con varias emociones, y esa reacción emocional es duradera y se empieza a manifestar de otras maneras, es cuando empieza a construirse un sentimiento. Lo que vemos en los niños más pequeños, que cuando tienen esas reacciones emocionales hacia su mamá, empiezan a construir un sentimiento de amor, ¿sí?, de cariño hacia su mamá, que es la que representa ese tipo de reacciones emocionales, porque le genera felicidad, porque le genera intensidad frente a la relación que establecen, le genera una serie de reacciones fisiológicas, de hecho, que es lo que hace que aparezca el sentimiento. Después de ello, entonces, ¿hacia dónde se dirige el sentimiento? El sentimiento, la dirección de los sentimientos es hacia esa satisfacción personal, individual, ¿sí?, que es lo que a mí me está generando esa reacción emocional primaria que yo sentí, y ya yo la suplo con un sentimiento que empiezo a construir por la persona, pero es una representación mía. La magnitud, en este caso, tiene que ver con el nivel de representación que tiene ese instrumento afectivo, con el nivel de impacto. En este caso, ¿qué vamos a ver? Que si esa reacción emocional obviamente es muy fuerte, pues obviamente ese sentimiento se va a incrementar. Pero cuando hay una mediación cognitiva, que es lo que les estoy mostrando aquí en la parte de la diapositiva, cuando hay esa mediación cognitiva, pues ahí hay una diferencia en esa magnitud o en ese nivel de impacto que tenga ese sentimiento. Y es que cuando hay esa mediación cognitiva, pues los seres humanos ya tienen una
una baja en el sentimiento porque ya lo van representando, lo van corporalizando, lo van demostrando. O sea que no está mediado solamente por la reacción emocional. De esta manera, ¿cómo dura y en qué manera dura ese sentimiento? Como les decía, va a depender de la renovación y de la representación que tiene ese sentimiento para la persona. El segundo instrumento afectivo de nosotros, o que nosotros venimos desarrollando al transcurrir nuestra vida, tiene que ver con las actitudes. Un instrumento afectivo muy importante, maestros, dentro del proceso de formación de inteligencia emocional y dentro de los principios que nosotros manejamos. Las actitudes tienen que ver con las acciones que yo desarrollo para enfrentar situaciones de mi vida que pasan después de los sentimientos, ¿sí? Y que se generan después de los sentimientos cuando yo empiezo a corporalizar esos sentimientos en función de unas acciones con las cuales yo estoy representando no solamente el sentimiento, sino estoy generando actitudes. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, conocen a una persona que de pronto no les genera buena, digamos, no les genera de pronto confianza, no les genera cierta tranquilidad, ustedes generan una serie de sentimientos y de emociones frente a esa persona, pero las actitudes pueden ser de rechazo. Una actitud puede ser de prevención. Esas actitudes se corporalizan en acciones, en que cada vez que llegue esa persona, pues ustedes generan una serie de acciones donde están representando no solamente el sentimiento, sino la actitud. ¿Hacia dónde se dirigen las actitudes? Ojo acá porque más adelante lo vamos a tocar. Hacia la reciprocidad dentro de las relaciones, hacia generar equilibrio dentro de las relaciones. No en todos los casos pasa, pero de alguna otra manera nosotros representamos acciones que manifiestan las actitudes que tenemos en algún momento de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que ya pasamos de la reacción emocional, del sentimiento a la actitud. Cuando hay esa mediación cognitiva aparecen las proposiciones, o sea, aparecen las acciones. Cuando aparecen las acciones, obviamente esa representación o esa magnitud o ese nivel de impacto va a ser mucho más alto. Y finalmente, cuánto puede llegar a durar una actitud, y eso va a depender de la retroalimentación que nosotros tengamos de los otros, de las otras personas. Y es que si las otras personas validan las actitudes que nosotros tenemos, pues es una actitud que va a ser duradera, o es una actitud que yo puedo resignificar. Eso va a depender de la forma en que yo me relaciono. Finalmente, los valores. Los valores se construyen a partir de los 18 años en adelante. Su origen está en ¿dónde? En las actitudes. Porque se supone que yo ya tengo una serie de actitudes con las cuales yo me relaciono con los otros, pero los valores aparecen cuando yo ya tengo cimentado, en este caso, una forma de representar esas actitudes en términos conceptuales, o sea, en términos de lo valorativo, de lo que para mí ya debe ser un constructo mucho más firme como persona. O sea, que yo ya no tengo una actitud frente a una persona, es que yo ya pienso, yo ya lo represento en un valor, y es cuando yo digo, esta persona que tiene esta serie de acciones, yo tengo esta serie de actitudes, y me parece que en este caso yo pienso que esta persona es deshonesta, o esta persona realmente no es una persona digamos solidaria, por ejemplo. Es donde ya empieza a representarse de una manera más cimentada el tema de los valores, porque ya es una construcción conceptual. ¿Y a dónde se dirige? Básicamente se dirige a esa relación sociogrupal, a ese impacto que tiene dentro de la relación sociogrupal, que básicamente debe permitir el bienestar común. ¿Cuál es la magnitud o la intensidad en este caso de los valores?
pues resulta que los valores son conceptuales, ¿no? Como lo vemos acá en la diapositiva.